Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha pasado el 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La idea para hoy, en la escucha del Bobby de Cuidado con el Perro, aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, es charlar con una referente de un colectivo de mujeres que, bueno, milita respecto de los derechos, que buscan y pelean y persiguen las mujeres de un muy buen tiempo a esta parte. Laura Chazarreta con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. ¿En qué colectivo estás jugando con la palabra? Se llama Corriente Política y Social La Colectiva. Es una agrupación nacional. Estamos alrededor de 10 provincias. La referente nacional es Checha Merchán, una compañera cordobesa que hoy actualmente es diputada del Parlasur. Y es una agrupación mixta la colectiva, pero el 90% somos mujeres, las referentes de todas las provincias somos mujeres y trabajamos por todos los derechos, el acceso a todos los derechos sociales, pero hay una bandera muy fuerte que es el feminismo, que históricamente se nos ha negado todos esos derechos a las mujeres, en esa lucha contra el patriarcado, esas relaciones de poder, de desigualdad. Y bueno, en eso andamos, en la colectiva, luchando por justicia, por igualdad, y creo que pudimos expresarlo en esta marcha hermosa y en esta gran consigna como es el Ni Una Menos, en donde somos más de 70 agrupaciones que participamos, y eso, bueno, habla de cómo es importante el fortalecimiento, el encuentro, toda esa fuerza junta de tantas mujeres y el acompañamiento con varones, con todas la comunidad de la diversidad, trans, lesbianas, bueno, que tienen que ver también con esos avasallos a muchos derechos por no cumplir con ese modelo impuesto que nos marca el heteropatriarcado. Sí, has contestado ya, pero me gustaría que le sacaras punta al lápiz a esta palabra que cada vez hace más ruido, feminismo. Feminismo, que nos dicen feminazis ahora, es una forma de bastardear un poco el feminismo. El feminismo, está bueno pensar que lo que no es lo contrario al machismo. El machismo justamente humilla a las mujeres, las asesina, las viola, las desaparece. El feminismo no matamos, no asesinamos, no violamos, no desaparecemos varones. No es una guerra de sexos, no es una guerra de géneros. Y sí es el feminismo una propuesta política y social justamente de integración, de igualdad, de justicia, donde podamos pensarnos cómo queremos ser las mujeres y los varones puedan pensarse cómo quieren ser varones, y no que tengamos esa estructura patriarcal que los coloca históricamente a los varones acá arriba y a las mujeres acá abajo. Y muchas veces decimos, sí, hay mujeres machistas, sí, pero seguimos estando acá abajo, seguimos siendo oprimidas mientras los varones tienen privilegios por ese sistema patriarcal. Pero muchas veces los varones lo personalizan y creen que estamos atacándolos y no tiene que ver con eso. Sí sucede que son los varones los que nos asesinan y nos violan, nos desaparecen y nos maltratan y nos colocan a veces en ese lugar privado y el hombre ocupar el espacio público. Somos las mujeres las que tenemos que dedicarnos a la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, al lavado, a cocinar, a la limpieza, y cómo se determinó en esta estructura que los varones se apropiaran del espacio público, de pensar, de tomar decisiones, de la política, ¿no? Del espacio, cuando hablamos de las decisiones de un país, de un proyecto de país, y cómo históricamente, más allá de que hemos tenido muchos cambios en los últimos tiempos, cómo sucedía que eran los varones los que determinaban cómo tenían que ser las vidas de toda la sociedad. Y en eso lo que planteamos es decir, bueno, hay un 50% de la sociedad que es nuestro
y decimos que tenemos que ocupar esos espacios para poder aportar a una mayor democracia y a un proyecto de país. Sí, repaso Sarita de Cuatro. Ha pasado el tiempo, sigue pasando el tiempo. ¿Y por qué desigualdades todavía? Entre, entre tantas cosas, hay todo un universo allí de lucha por derechos, ¿no? Pero enfócate en lo laboral, por ejemplo. Mira, las estadísticas, podemos hablar de lo cotidiano y también, pero está bueno tirar un poco los números de las estadísticas de algo tan sencillo como que la brecha salarial en el ámbito formal es del 27% entre varones y mujeres. O sea que al mismo cargo, por ser mujer, el sueldo es mucho menor que el de un varón. Y ni hablemos del ámbito informal, en donde la diferencia, la desigualdad es del 40%. Solamente cuando lo que define esa diferencia es el sexo. Esto me parece que es lo donde tenemos que poder revisarnos y evaluarlo. O sea, que esas diferencias solamente suceden por el sexo, por ser mujer o por ser varón. Ni hablemos de la diversidad. Las mujeres trans, lesbianas, muchas veces que ni siquiera tienen acceso debido a la discriminación, porque ni siquiera se las considera como personas porque no son un varón o no son una mujer. Imaginémonos esa situación. Y después la precarización laboral, o sea, ¿a qué trabajos accedemos las mujeres? Y sigue habiendo una imposición de que supuestamente las mujeres estamos para servir al otro o a la otra, y entonces nuestros trabajos son, sigue siendo en forma impuesta el de ser maestra, el de ser enfermera, el de limpiar casas, bueno, el de cuidados de niños y niñas, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de personas discapacitadas, y esos roles siguen siendo y sigue recayendo sobre las mujeres. La otra vez hablaba un varón que se considera feminista, bueno, se me fue el nombre ahora, y hacía una gran autocrítica a las masculinidades nuevas, en donde reconocen la opresión y la discriminación a las mujeres, pero él seguía cuestionando y decía hay que dar una vuelta de rosca porque, no sé, los varones están mucho más comprometidos, por ejemplo, con la crianza de los niños y de las niñas, pero lo real es que, por ejemplo, eso, no se quedan cuidando a su madre enferma de 80 años. Sigue siendo todavía una tarea que realizamos las mujeres. Entonces, bueno, también hay que siempre pensar en términos de proceso, no todo es blanco o negro, porque si no caemos en esta cuestión de fundamentalismos y dogmas que lejos de construir obstaculizan. Entonces es esto de poder ver también cómo fuimos avanzando y las mujeres también fuimos ocupando otros espacios que históricamente habían sido de los varones. Y eso también está bueno, y eso es un avance, ¿no? De las mujeres pudiendo ocupar esos espacios que perfectamente los podíamos ocupar. Sí, pero en esa línea, siempre en el campo laboral, ni hablar de llegar a puestos jerárquicos también, no sé si hay estadísticas, pero pierden también ahí. Ahí el porcentaje que te daba tiene que ver con cualquier cargo y más si es jerárquico. O sea, la diferencia, la brecha es bastante complicada y cuesta un montón. Y hasta los espacios que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, si analizamos los sindicatos, sigue siendo la cúpula conformada por varones y cuesta un montón que las mujeres sindicalistas, trabajadoras que están dentro de estos espacios, ocupen los espacios de decisión dentro de los sindicatos. Y eso, bueno, y hoy creo que estamos con el ojo mucho más aceitado, las mujeres dentro de los sindicatos, y este 8 de marzo se vio claramente el compromiso de los sindicatos con este paro internacional de mujeres y con el compromiso con esa opresión y desigualdad. Y más cuando nosotros consideramos que son épocas donde las medidas económicas y de ajustes nos impactan sobre las mujeres y generan feminización de la pobreza. Y pasamos a ser mano de obra barata. O sea, que imagínate todo el daño que genera cuando no tenés, o sea, decimos tenemos dos enemigos, el patriarcado y el neoliberalismo. ¿Hace cuánto tiempo que militás? Sacá la cuenta y aproximadamente 20 años. Fines de los 90, empecé mi militancia. Mi papá era comunista,
siempre fue un militante muy comprometido con el pueblo. Creo que, bueno, y mi madre también, una gran luchadora, ¿no? Pero ese trabajito fino que nos hacía mi papá, que siendo de izquierda, hacía tanto esfuerzo para que los hijos no le saliéramos de derecha. Así que había un trabajito ahí de mucho esfuerzo de mi padre, desde hacernos leer, desde muy chiquitos y chiquitas, de decirnos a nosotras las mujeres, somos 2 hermanas y un hermano varón, de decirnos que no pensáramos en casarnos, en tener hijos, hijas, sino que esto, pudiésemos desarrollarnos en qué queríamos hacer, si queríamos hacer una carrera, si queríamos viajar, si queríamos, bueno, fortalecernos de otros lugares. Y yo seguí ese camino. No pude escapar a eso y empecé a la fin de los 90 con todo lo que estaba pasando en Argentina. Terrible, bueno, esto, ¿no? De mucha miseria, de mucho daño al pueblo. Estaba saqueando al pueblo, a nuestro país, y empecé mi militancia en el territorio. O sea, vengo de esa experiencia, de esa escuela que son los movimientos piqueteros. Entonces participaba en una agrupación que se llamaba Barrios de Pie, que su herramienta política es Libre del Sur, y estuve muchos años ahí y principalmente trabajaba en los barrios. Y ahí yo no era feminista. O sea, a mí el feminismo me encuentra. Lo que me fui encontrando con mucho, o sea, es como un rompecabezas, mi cabeza se desarmó en muchos pedazos y era como descubrir un montón de realidades. Una, por ejemplo, educación popular. Y me encontré con que la educación no era la educación que tenemos, la tradicional, en donde tenemos un profesor o una profesora que nos dice cuál es el saber que tenemos que aprender y que ese es el único saber y que todos y todas las demás éramos unas ignorantes. Entonces empezar a descubrir la educación popular, que es la construcción colectiva del conocimiento, que cada uno y cada una tiene su saber y que esos saberes se comparten y que eso justamente no nos hace mejores ni peores entre nosotros y nosotras. Y después descubrir el feminismo, porque los movimientos piqueteros, la relación entre el neoliberalismo y el patriarcado es que en los 90 los varones despedidos de sus trabajos estaban depresivos y su forma de canalizar eso era ejercer violencia sobre las mujeres. Mientras que las mujeres, para poder sobrevivir y para poder garantizar un vaso de leche a nuestros niños y nuestras niñas, de repente estábamos organizadas en merenderos, haciendo 1000 actividades en los barrios para poder garantizar lo mínimo para poder estar bien. Bueno, y los varones en ese proceso, y en eso saltó, o sea, se vio a la luz, digamos, las muchas violencias que había. Entonces empecé a descubrir todo ese mundo, al cual yo soy tan oprimida como cualquier mujer. No es que me considero justamente una iluminada y que creo que yo no soy una oprimida. O sea, sería un error pensar que el patriarcado, que el machismo, porque yo tenga herramientas y me considere feminista, y no soy feminista como una autodefinición, soy feminista porque pertenezco a un movimiento feminista. No creo que yo pueda cambiar absolutamente nada yo sola. Creo en la organización, creo en la lucha colectiva, en esto de ser muchas, en que cada una hace su parte, pero en forma conjunta. No creo en la lucha individual, no tengo ningún poder yo sola. Pasó orando el primer bloque. Laura Chazarreta, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Ya volvemos. Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, con Laura Chazarreta. Estamos esta noche en Mujer, todo un universo allí. Si planteamos la búsqueda, la lucha por derechos, sigue estando ese universo con muchos matices, ¿no? Háblanos de ese universo de derechos pendientes todavía. Esto que decía antes, ¿no? Como creo que el feminismo me descubrió a mí y no yo el feminismo.
creo que lo primero que sucede es reconocer las opresiones. Si no identificamos las opresiones y que somos oprimidas y que muchas veces tenemos la opresora también adentro, es difícil poder pensarse en una lucha real, genuina, concreta. Entonces, creo que ese proceso que nunca se acaba, es interminable, es toda la vida, se aprende toda la vida, no se puede pensar ni cualquier lucha, ¿no? De hecho, nosotros hablamos del feminismo popular, porque obviamente ninguna de las luchas está separada una con otra. No podemos separar la lucha por los derechos de las mujeres de un proyecto de país, no podemos separarlo de las cuestiones de clase, ¿no? Cuando no es posible, me es fácil a mí poder hablar de un lugar donde tuve la posibilidad de aprender a leer y escribir, y tenemos compañeras dentro de la agrupación, bueno, ya ahora no, pero que estuvimos un tiempo que no sabían leer y escribir. Entonces el feminismo pasaba por sí o sí teníamos que aprender, teníamos que generar espacios de alfabetización y aprender a leer y escribir, porque si no se estaba generando una relación de poder. Esa relación de poder de la cual no queremos. Entonces, ¿cómo la vamos a ejercer entre nosotras mismas? Entre la que tuvo la posibilidad y quien no la tuvo. Así que y también digo que hay una diversidad y pluralidad de formas de pensar el feminismo y de hacer el feminismo. Porque lo real es que todas las mujeres somos distintas y lo que nos unifica, lo que nos une es esa lucha contra el patriarcado. Y yo le sumo contra el neoliberalismo. O sea, con todo lo que no van de la... Justamente es imposible pensar en avanzar en derechos de las mujeres cuando tenemos un gobierno de derecha. O sea, es imposible. Entonces, en esta etapa ha habido un retroceso muy grande para nosotras y principalmente para las mujeres de los sectores vulnerables. Por ejemplo, no se habla más de la trata, no se habla más de las desapariciones y sabemos que hay tratas express que desaparecen a las mujeres en los barrios, las más jovencitas, relacionado con la droga, y las mueven a otro barrio y durante 2 días desaparecen y son estas búsquedas que vemos en todos los medios, desapareció María y resulta que aparece los 2 días. ¿Y qué pasó en esos 2 días? En esos 2 días la habían llevado a otro barrio, a una casa, la drogaron, la prostituyeron y después aparece y acá no pasó nada. Digo, estas problemas lo que sucede en lo cotidiano y que muchas veces no salen en los medios. Entonces también tenemos la responsabilidad y la obligación de sacarlo a la luz todo el tiempo y exigirle al Estado, porque en este caso tenemos leyes, lo que logramos años anteriores es tener leyes. La 26485 en contra de la violencia hacia las mujeres, la Ley Nacional en contra de la trata, femicidio en el Código Penal y sin embargo se sigue hablando de crimen pasional o se sigue hablando de homicidio cuando es claro que esa persona mató a esa mujer, obviamente en casos de pareja, de alguna relación, por el solo hecho de ser mujer, es o mía y la mayoría de los casos es porque las mujeres no quieren seguir con esa relación y los hombres dicen o es mía o no es de nadie. Sí, sacarlo a la luz. Hay palabras que se ponen de moda. Sí. De tanto en tanto. Visibilidad. Visibilizar. Se ha visibilizado. Hay ruido desde hace un tiempo a esta parte y eso rebota en un ejercicio, hago un balancito muy elemental, ¿no? En un ejercicio de conciencia, finalmente, y de información. Primero información, la sociedad, bueno, qué sé yo, feminismo, violencia de género. También un argot del periodismo, se instala el tema. Te pregunto muy torpemente y gruesamente, este tipo de luchas, que es gigantesca, pero ¿va dando resultados en algún sentido? Vos pensás que este 8 de marzo, ya creo que desde el año pasado, en 2017, que empezamos, la lucha por los derechos de las mujeres casi de siempre. Pero mirá si ha pegado un salto que el año pasado, el 8 de marzo, se hizo un paro internacional de mujeres donde más de 40 países fueron parte. Este año más de 60 países son parte, digamos, de este paro internacional de mujeres. O sea, fue parte de este paro internacional de mujeres. Así que por mucho tiempo, si hay algo que nos costó en la lucha, es poder sacar la violencia hacia las mujeres de la medicina. ¿Te acordás que se decía que el hombre violento era enfermo? Sacárselo a la abogacía,
que era un problema de pareja, anda un abogado o una abogada y que te lo resuelva, un tema jurídico, legal. No. Entonces, poder sacarlo desde ahí y ponerlo en el lugar que corresponde, que es decir, la violencia hacia las mujeres responde a relaciones de poder, responde al patriarcado y es un problema político y social. Político y social. Sí. No es individual, no es me pasa solamente a mí y es un hecho aislado. No, la mayoría, desde que nacemos, y ese patriarcado también los pone a ustedes en un lugar, o sea, el varón, ¿qué sucede cuando somos niños y niñas? Nacemos, mi sexo define que mi color es rosado, Fito, tu color es el celeste que nacés, te dicen que tus juguetes van a ser los autitos, las armas, las mujeres la muñeca, la pinturita, y nos empiezan a marcar nuestra identidad. Y después, ¿y qué pasa si un varón llora? No cuando es bebé, sino cuando tiene 10 años y un bebé llora. ¿Qué es lo primero que se dice? No seas maricón. ¿Qué pasa si una nena de 10 años juega a la pelota? No, es una machona. Entonces, ¿cómo todo el tiempo nos están marcando? Bueno, creo que lo que venimos en este último tiempo rompiendo claramente con esas estructuras, con esos modelos, con esos estereotipos, empezar a descubrir cómo queremos ser mujeres y también los varones empezar a descubrirse con estas nuevas masculinidades que no tienen que ver desde la violencia ni desde la agresividad, sino de poder relacionarnos de igual a igual. Y creo que las marchas, que las movilizaciones, que el encontrarnos, que el poder discutir, que el poder intercambiar, ha fortalecido y enriquecido la sociedad, ha enriquecido la democracia, más allá de un contexto sumamente complicado, ha enriquecido, vinimos a irrumpir fuertemente con el Ni Una Menos, y eso está claro, y vemos, no sé, el fruto de las más jóvenes. Nosotros en la agrupación tenemos militantes de 14 y 15 años. Si no creo en eso, hoy me pasaba una hija, la nena de uno de los compañeros que tiene 9 años, preparándose, se ha preparado para esta marcha, se preparó con sus cánticos, ¿no? Y marchar con sus cánticos con sus 9 años. Y saber, y ella te dice, hay que entender que las mujeres no somos objetos. Y te lo dice con sus 9 años. Sí, pregunta antipática jugándola de abogado del diablo. Bueno. Hay un nivel de crecimiento de conciencia, por esto que hablábamos de visibilización. Sí. Ruido, es lenguaje. Instalación del tema en los medios y en sectores sociales. Sí, todo. No sabe uno, no sabe si hay alguien que puede medirlo estadísticamente. Quizás no. Hay mujeres que todavía no entran en este juego de información, guión, potencial, conciencia, y que escuchan la palabra feminismo y no saben bien de qué se trata, escuchan la palabra patriarcado y no enganchan el concepto. En esta marcha creo que una de las consignas principales en todas las asambleas y en todas las marchas, por lo menos en Argentina, fue la coyuntura del proyecto de legalización del aborto por 7ª vez presentado en el Congreso. No solamente es que no podemos no entender qué es el patriarcado y no todas las mujeres pueden no entender el concepto del patriarcado, hasta refutarlo, discutirlo, confrontarlo, el machismo, frases como escuchar no, yo no soy machista porque amo a mi marido y a mi hijo, como si las feministas odiáramos a los varones. Mi pareja es varón. Y digo, el ejemplo más claro, o sea, yo siendo feminista, mi pareja es varón, y cuento una anécdota de que mi compañero me decía, cuando empezamos a salir, me decía, yo soy receloso. Entonces le digo, pero no, charlemos, porque la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Qué es celos? ¿Qué me vas a controlar? ¿Qué me vas a controlar mis horarios? ¿Qué me vas a controlar? ¿Tengo que pedir permiso? Y después de 2 años nos volvimos a sentar
Y el poder deconstruir eso de los celos, de hecho no es celoso, ni yo soy celosa, porque esas son formas de control y formas violentas, porque si yo estoy con una persona estoy por confianza, porque la quiero, no voy a estar pensando que me quiere hacer daño, o que me quiere mentir, o que me quiere engañar. Es un invento de ese amor heteropatriarcal que claramente se nota, se ve, por ejemplo, en la adolescencia, esas relaciones que te controla el celular, bueno, todas esas cosas que no sirven. Y después de poder, 2 años después, poder hablar sobre ese mismo tema y hacer un balance y decirle, ¿te acuerdas cuando me decías que era celoso? Bueno, 2 años después, que no, nuestra relación no se basó en celos. ¿Cómo vivís esta relación? Y el flaco me decía, estoy mucho más liberador, es mucho más liberador. Porque yo no te voy a estar controlando si tuviste una juntada con tus amigos y con tus amigas, estoy pensando que estás haciendo algo malo. Ahora, el patriarcado y el machismo, desde que nacemos, como bien decía antes, nos metieron en sangre. Es un chip que nos lo metieron. Entonces lo reproducimos, varones y mujeres. Lo reproducimos. Creo que en esto lo que no sucede y lo tenemos claro nosotras es que no pueden ser culpables las mujeres de la reproducción del machismo. Porque si no, no estamos entendiendo las relaciones de poder que decimos los varones están acá y las mujeres acá. Por más machista que sea, sigue estando siendo una oprimida. Porque de hecho, esa mujer que sigue defendiendo esas relaciones de que sí quiero servir al varón, sí quiero estar en mi casa, sí, tiene que ver con esa construcción histórica, política, social, económica, que nos dijo a las mujeres que para ser mujer tenemos que hacer esto. Y claramente un ejemplo de esto es la maternidad. Es que las mujeres, nadie está discutiendo nuestras naturaleza, por lo tanto las mujeres tenemos la capacidad de reproducirnos. Pero no venimos con un gen de que tenemos que ser madres, porque somos seres racionales, no somos animales. Entonces, ahora poder deconstruir eso cuando históricamente nos han dicho que para ser mujer hay que ser madre, es sumamente complicado. Lo que no tenemos que generar es esa confrontación que termina no siendo un diálogo, sino que termino agrediéndote o me estás agrediendo porque estás en contra o porque estás de acuerdo o por lo que sea, y no nos escuchamos, no podemos aportarnos, ni siquiera nos permitimos pensarnos, cuestionarnos, plantearnos. Nosotras cuando hacemos muchos talleres de educación popular con estos diferentes temas, porque todas vamos rompiendo y deconstruyendo ese machismo y ese patriarcado y esas relaciones de poder. Sí, me parece muy interesante ese punto. Yo estoy intuyendo en este último rato, uno no estudia sociología, no ha estudiado psicología, tiene intuiciones y puede escaparle como a las bochas, ¿no? Pero respecto de el tema o la división de aguas respecto de la legalización del aborto, ¿Sí? Por ahí intuyo que no hablamos, que el tema no es en discutir sobre el aborto, sino que lo que en realidad estamos, lo subterráneo, es este asunto de lo democrático, Ese es el tema. Y digo esto porque me cuelgo en lo que terminas de decir. ¿Dónde está el diálogo? ¿Cuál es el punto de comunicación? Apenas digas algo que no sea lo que yo estoy pensando, chao. En realidad no te escucho y en realidad transfiero lo que te estoy pensando y voy a hacer otro tanto y el poncho de la comunicación humana no termina de aparecer, ¿no? Y también se está generando, porque creo que también hay factores, ¿no? No sé, los medios hegemónicos o que son por ahí más funcionales a estas posturas e ideologías que vienen, yo siempre hablo de la ultraderecha de la iglesia, y esto para que quede claro que no hablo de toda la iglesia, porque están las católicas por el derecho a decidir, esta opción por los pobres, lo que pasa es que no lo vemos acá en Mendoza, acá pesa muy fuerte la ultraderecha de la iglesia. Y eso influye, es una batalla ideológica, pero vos acabas de decir una palabra clave que es la democracia. O sea, nosotros no podemos, no puede ser que las ideas, fundamentalismos, dogmas y creencias estar sobre las libertades democráticas. O sea, si pensamos en los derechos que figuran en la Constitución, es decir, la libre expresión y el derecho a la vida. Está el derecho a la vida. Y la vida es la vida de las mujeres. Entonces, sin nuestra vida es imposible pensar cualquier otra vida. Ahora,
qué difícil cuando ese diálogo, porque cuando hablamos del proyecto de legalización del aborto, en ningún momento el proyecto obliga a una mujer a abortar. Sí, chocolate por el argumento, pero bueno, tenemos que ir a la pausa. Bueno. Chocolate, estoy apoyándote. Sonó poco elegante. No, todo bien. Pero claro, hay razonamientos muy sencillos, pero que no te sirven como argumentación. La ley no, si hay una determinada ley, no va a obligar a un determinado ser humano a hacer algo si no quiere hacerlo. Tal cual. Chau. Y ahí volvemos al nudo subterráneo de lo democrático. Bueno, pero ¿cómo, esto que decías vos, cómo utilizan el discurso nuestro, digamos, nuestros conceptos, nuestro lenguaje, y estos sectores que no quieren que sea legal, que lo que sucede no es ser legal, volvemos a esto de visible e invisible, porque es todo lo que podemos hablar de todo lo que sucede en la clandestinidad. Sí, y tenemos, realmente está como para pasar de largo y no darle 5 bolillas, Evo, a la tanda. Me acuerdo, de pronto va a volver inevitablemente el tema del aborto a este espacio del Bobby de Cuidado con el Perro, pero me acuerdo de Favaloro. Una ley no va a obligar a esto o aquello, y en realidad no van a haber más abortos, lo que van a haber van a ser menos muertes. Exacto. Y después cada cual piensa como se le dé la gana. Ya volvemos. Bien, Laura Chazarreta, esta noche en nuestro Cuidado con el Perro, muchos temas respecto del gran tema, que es la mujer. Me acuerdo de Eva Giberte. También hay distintos tipos de violencia. Hay violencia e intencionalidad política que se manifiesta a través del lenguaje. Violencia de género. Violencia de género. Vino una de las personas más sólidas intelectualmente del país, Eva Giberte, y dice, no, violencia machista, va al hueso. Pero en esta impotencia, ya entrando en el último bloque, respecto de todos los temas que se ramifican desde el tema de la mujer, respecto de la violencia de los hombres en un estado de altísimo nivel estadístico respecto de las mujeres, ¿qué se puede seguir haciendo? ¿Te referís a los femicidios? Creo que decía anteriormente que en este proceso, lamentablemente, cuando hablamos de que es un problema político y social, y habíamos logrado en ese avance de las mujeres tener leyes y derechos, y que siguen estando, rigen, son nuestros, pero que nadie los garantiza, porque no tenés un Estado que realmente le interese que esos derechos se garanticen, que las mujeres podamos ejercer nuestra ciudadanía. No sé, algo tan concreto como haber logrado estar en blanco las mujeres que limpian en las casas particulares. Cómo lograr paritarias, cómo lograr un precio por hora. Es increíble cómo retrocedemos, y hoy una mujer, para poder sostener la economía en su casa, para darle de comer a sus hijos, hijas, sostenerse, tiene que, cuando corresponde la hora, entre 80, 90, 100 pesos, tiene que ir a trabajar por 40 pesos. Entonces, esa feminización de la pobreza lo que nos lleva es a la feminización de la organización. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en la resistencia? Es que las mujeres nos debemos organizar, buscar herramientas para resolver lo cotidiano, todas esas violencias cotidianas que muchas veces son invisibles, y cómo seguimos exigiendo al Estado que garantice nuestros derechos. Desde no solamente una marcha, no solamente desde el diálogo, sino de diversas formas de organización que surgen en cada uno de los lugares, y que tenemos que los movimientos, los espacios feministas,
partidos, sindicatos, todos los espacios, comprometernos a poner el cuerpo en esas formas de organización. Se me viene a la cabeza como en los 90 surgieron los piquetes. Y eso fue una expresión, una forma de organización del pueblo porque estaba muriendo de hambre. No es que el movimiento piquetero surgió de la nada. Bueno, nos encontramos con características parecidas en esta etapa y surgen formas de organización de resistencia y es la forma más firme que entendemos que tenemos que para poder luchar por justicia e igualdad y poder las mujeres ejercer nuestra ciudadanía. No retroceder un segundo en entender que tenemos un colchón de derechos y leyes que no es lo mismo, antes no los teníamos. Entonces, ir a una fiscalía antes, hace 15 años atrás, 20 años atrás, hacer una denuncia en una fiscalía, se nos reían en la cara. Y lo primero y hoy también se nos ríen en la cara, ¿eh? Pero sí nos permitió a las mujeres, teniendo las herramientas y apropiándonos de las herramientas, ir a una fiscalía y decirle a la fiscal o a el fiscal, ley 26485, la tenés que cumplir. Si la víctima, artículo 25, si la víctima quiere entrar con un acompañante, puede entrar con un acompañante. Y voy a entrar yo, porque ella quiere que entre yo. Y la persona te dice, no vas a entrar porque... Y esto es real, Fito, que me pasó, en Guaymallén, en la 9ª Fiscalía. Me dijeron, no, vos y tu ley. Acá mando yo. Una auxiliar de fiscal. Le dije, vos me mandás... Metáfora del Estado. No, esto es real, pero de real con la chica en una situación, eran las 12 de la noche, salimos a las 3 de la mañana y decirle, no es mi ley, es ley nacional. Si vos no la cumplís, yo te denuncio. Vos no estás garantizando los derechos de la mujer que viene, en ese caso había sido, el hombre había violado la prohibición de acercamiento, o sea que sumamente vulnerable y había ejercido violencia sobre la chica cuando está completamente judicializado el caso. Y de hecho me bloqueaba, no me dejaba pasar, ¿no? Con el cuerpo. Y obviamente yo me puse en un lugar de insistente, insistí hasta que cuando le dije eso, le dije, esto es ley nacional, si vos no la cumplís, te voy a tener que denunciar. Y ahí se asustó. Ahí lo pudiste. Entonces, obviamente, sin salirse de su lugar de su uso, hizo muy buen uso del poder, me dijo, sí vas a entrar, pero no te vas a quedar callada. Nunca perdí, la prioridad era la mujer a la que yo estaba acompañando. Entonces no me importaba, ahí ya no seguí la discusión, yo quería estar sentada al lado de ella, como ella quería, y sabía que si yo tenía que decir algo lo iba a decir. Así que no me preocupaba. Ese tipo de situaciones todo el tiempo pasan. Pero nos permitió agarrarnos de esa ley, y esa ley que tanto nos costó y que la tomó un gobierno, tomó nuestras demandas y lo hizo ley, nos permite que el día a día salgamos a enfrentar y a luchar con esa ley. Bueno, está bien, pero tomo ese ejemplo, pero hay muchos seres humanos ahí en la sociedad, ¿no? Y puedo imaginar que va una persona a hacer una denuncia y se encuentra con alguien que no le da el 5 de bolilla y no tiene las herramientas que vos tenías. No sabe ni el número de la ley, no tiene la personalidad para pelearlo así o asá y fracasa con todo éxito. Lo dijiste clarísimo, fracasa con todo éxito. Es sumamente grave que dependa de que esté una agrupación, por eso nosotros en el trabajo que hacemos, podemos hacer un acompañamiento en una situación de violencia, pero eso no es nuestro trabajo fundamental. Nuestro trabajo fundamental es la politización, la apropiación de esas leyes y esos derechos para que nosotros nos podamos defender, y no solamente en forma individual, sino generar esas redes solidarias. Entonces nos permitió, y yo conté un ejemplo, pero podemos contar un montón. El año pasado nos pasaba que las propias compañeras del barrio San Martín, del Cano, del 8 de abril, el 12 de mayo, nos plantean que no se estaban garantizando en el Hospital Lago Mayore ni la entrega de anticonceptivos, ni habían sacado el programa Remediar, el programa de médicos y médicas comunitarias, no se estaba garantizando el parto humanizado. Esto es lo más importante. Lo primero que sucede es que las propias compañeras identificaban la violencia. Antes estaba naturalizado. Mirá cómo poder cambiar a poder decir, nosotros tenemos derecho y se están violando estos derechos. Entonces empezamos,
con las mismas compañeras a pensar, bueno, un plan de acción. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos notas en los centros de salud, porque no es solamente el Hospital Lago Mayores, sino los centros de salud alrededor, exigiendo explicaciones de por qué no estaban garantizando los anticonceptivos, tampoco estaban garantizando la ligadura de trompa. Entonces, por supuesto, se hicieron todos los centros de salud, brillaron por su ausencia la respuesta de estas notas, y el Lago Mayores encima tuvo el tupé de querer rechazarnos la nota. Obviamente tuvieron que aceptar, pero diciéndonos que nosotros estábamos mintiendo. ¿Estamos mintiendo? Entonces armamos un petitorio y recorrimos todos estos barrios planteando si esto era verdad o no, y llenamos miles y miles de firmas. Hicimos una intervención en la puerta del hospital, presentamos la nota, una nueva nota, con los petitorios, con todas las firmas, y esa misma nota la presentamos en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Mujeres, en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en la Cámara, en garantía de la Cámara de Diputados, en organismos de derechos humanos, y eso nos permitió que esas mismas, obviamente lo que nos pedían eran que hubiese denuncias concretas. No, ¿cómo vamos a exponer a las propias mujeres que tienen que volver al hospital? No, básense en la 26485, tienen que tomar las pruebas amplias. ¿Por qué vamos a mentir nosotros y a pasar por toda esta situación? No, ustedes tienen que controlar e investigar si realmente están entregando anticonceptivos, están cumpliendo con los programas. Bueno, eso permitió que muchos de estos lugares, por supuesto que el Ministerio de Salud brilló por su ausencia, la Dirección de Mujeres brilló por su ausencia, pero sí otros espacios del Estado que se comprometieron, y lo que hicieron es hacer pedidos de informe al Hospital Lago Mayores para meter presión de que se garantizara. Bueno, este año recién empezamos, siempre nos agarra la marcha del 8 de marzo, y ahora tenemos que volver a sentarnos con las compañeras para ver si ha mejorado la calidad, y si no, volveremos a plantearnos diferentes acciones. Bueno, pero toda una lucha lateral, cuando es algo que está en la propia naturaleza del Estado. Estado. Ni hablar, lo que sí no está ni en discusión. O sea, exigirle al Estado está claro. Ahora, las estrategias para lograr los objetivos son muy variadas. No alcanza con que una mujer vaya y se siente al Hospital Lago Mayores. O sea, el gran problema es la parte ginecológica y obstétrica del hospital, porque se siguen generando relaciones de poder. Entonces, esa médico, enfermero, lo que hace cuando encima estás en una situación vulnerable de salud, Fito, o sea, no estás hablando que estás en tu condición óptima. O sea, algún problema de salud, estás yendo al hospital porque tenés un problema de salud, te encontrás con la violencia institucional, y eso no lo podés confrontar sola. Volvemos a decir, no es una solución individual. Entonces nos permite pensar en formas colectivas para exigirle al Estado que garantice. Obviamente las organizaciones no tenemos ni los recursos, ni somos el Estado, ni queremos ser el Estado. Y entendemos por eso que es una lucha política y social. Es el Estado el que debe garantizar el acceso a los derechos. Sí, estamos buscando la última partecita del programa. El tema está muy instalado, como dice la jerga periodística, hay mucho ruido social argentino, está bueno. Algunos malditos pueden, es antipático esto o interpretativo, o lo tiramos a la mesa, una suerte de cortina de humo cuando hay un tema muy importante como es la economía y no hay debate, no hay ruido allí, bla, bla, bla. El aborto, ¿es maquillaje? ¿Va a prosperar en el Congreso? ¿Qué respiramos? Entendemos, nosotros por lo menos entendemos que es una cortina de humo, pero no. Lo que creo que está bueno es que sigue siendo, no es que la cortina de humo se hizo con algo que no tiene valor, es una lucha muy importante y hay que darla. Que sí creemos claramente que este gobierno está haciendo una cortina de humo, o sea, y que entendemos que no va a ser Macri ni Cornejo quienes vayan a permitir de ninguna manera que se legalice, que acepten este proyecto de legalización del aborto. Y que están tapando otras cuestiones en contra del pueblo, pero sí es una batalla que hay que darla. O sea, sin ser ingenuas ni ingenuos, hay que darle esa batalla, sin perder de vista todo el escenario. Laura, un gusto, ¿eh? Igualmente, Fito, gracias por invitarme. Que esté muy bien. Es fácil hacer un programa así. Sí, yo no tengo ningún problema. Cuando quieras te acompaño. Un poco tímida, un poco lacónica para contestar, pero no importa. Que estén muy bien. Cuidado con el perro.